Me llamo Héctor y soy chofer de autobuses desde hace más de 20 años. Esa noche, como tantas otras, me tocó hacer la ruta de la Ciudad de México a Querétaro. Era un viaje nocturno, de esos en los que la mayoría de los pasajeros prefieren dormir, envueltos en la oscuridad del camino y el arrullo del motor. Yo conocía cada tramo de la autopista, cada curva y cada recta. Nada me asustaba, o al menos eso pensaba. Todo iba normal hasta que pasamos la caseta de Tepotzotlán. La neblina empezó a cubrir la autopista como un velo fantasmal, densa y fría. Bajé la velocidad. No quería arriesgarme a un accidente. Sabía que esa parte del camino podía volverse traicionera cuando el clima decidía jugar en contra. «Está bien densa hoy, ¿no?», comentó mi copiloto Ramiro, un joven que apenas aprendía el oficio. «Sí, no me gusta. Hace unos años, un autobús se accidentó en esta zona. Dicen que murieron todos», respondí sin apartar la vista de la carretera. Ramiro tragó saliva. No le gustaban esas historias, pero lo que pasó después hizo que se arrepintiera de no haber prestado atención. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando la autopista parecía un túnel de sombras y silencio, un pasajero se levantó de su asiento y caminó hasta el frente. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje viejo y gastado. Se quedó parado junto a mí sin decir nada. El reflejo de las luces del tablero apenas iluminaba su rostro pálido y ojeroso. «¿Todo bien, amigo?», pregunté sin mirarlo directamente. «Aquí me bajo», respondió el hombre con voz ronca, casi como un susurro. Fruncí el ceño. Estábamos en plena carretera, no había paradas cercanas. «¿Seguro? Aquí no hay nada». «Aquí me bajo», repitió el hombre, con el mismo tono inmutable. Volteé a ver a Ramiro, quien solo me hizo una seña de «hazle caso». Resignado, encendí las intermitentes y frené poco a poco, pero cuando volteé para indicarle al pasajero que podía bajar, ya no estaba. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Lo viste?», pregunté con la voz temblorosa. «Sí, pero ya no está», respondió Ramiro, pálido. Un murmullo se extendió entre los pasajeros. Algunos se despertaron y preguntaron qué pasaba. Tragué saliva, tratando de no perder el control. «Nada, nada. Sigan durmiendo», murmuré, encendiendo el motor de nuevo. El autobús avanzó, pero la sensación de extrañeza no se iba. La neblina se hacía más densa, como si el autobús estuviera atravesando una cortina fantasmal sin fin. De pronto, Ramiro dio un grito ahogado. «No mames, Héctor, mira». Miré por el retrovisor y casi pierdo el control del volante. En la última fila de asientos, donde minutos antes no había nadie, estaba sentado el mismo hombre de traje viejo. Pero esta vez, su rostro estaba desfigurado, con la piel pálida y hundida, como si llevara días muerto. Sus ojos vacíos reflejaban la tenue luz del interior del autobús. El autobús entero se llenó de gritos. Pisé el acelerador, tratando de salir de la zona de niebla lo más rápido posible. El murmullo de los pasajeros se convirtió en una histeria colectiva. Una mujer rezaba en voz alta. Un hombre trataba de convencer a su esposa de que era una broma de alguien más. De repente, las luces del autobús parpadearon y sentí que el motor fallaba. El volante se puso pesado, como si algo invisible estuviera tratando de detenernos. Ramiro se aferró al tablero, mirando hacia todos lados. «No pares, Héctor, no pares», gritó desesperado. Yo intentaba mantener el control, pero el autobús se sacudió como si algo enorme lo hubiera golpeado. Un golpe seco resonó en el techo, como si algo o alguien hubiera caído sobre nosotros. Los gritos se intensificaron.
Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, la niebla comenzó a disiparse. De la nada, el autobús recuperó su potencia y el motor rugió con normalidad. Aceleré hasta que vi una gasolinera a lo lejos. Sin pensarlo, me desvié y detuve el autobús en seco. Ramiro y yo nos levantamos de inmediato para revisar cada asiento. No había rastro del pasajero. Nadie había salido. Nadie lo había visto moverse. Y sin embargo, todos los que estaban despiertos sabían que algo había estado ahí. Me dejé caer en el asiento del conductor con el corazón a punto de salirme del pecho. No era humano, susurró Ramiro. Un anciano que viajaba en el autobús se acercó a nosotros. Ese hombre, dicen que es el alma de un pasajero que murió en un accidente aquí hace años. Siempre trata de llegar a su destino, pero nunca lo logra. Miré la carretera envuelta en neblina. No volví a manejar de noche en esa ruta nunca más. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando autobuses en la autopista México-Puebla. He visto de todo en este camino, pero hay cosas que prefiero no recordar. Esta es una de ellas. El autobús salió de la terminal del Tapo a las 11 de la noche. Su destino era Puebla, un trayecto de poco más de 2 horas si todo iba bien. Yo, don Ramiro, conocía cada curva, cada pendiente y cada historia que los demás conductores murmuraban con superstición. Decían que, en el tramo del Paso de Cortés, donde los volcanes parecían vigilar el camino, se aparecían cosas que nadie podía explicar. Los pasajeros iban dispersos por el autobús. Una mujer con su bebé dormía en los primeros asientos. Un par de jóvenes escuchaban música con audífonos y un hombre de traje revisaba su celular con cara de agotamiento. En la parte trasera, un anciano miraba por la ventana con ojos ausentes, como si esperara ver algo más allá de la carretera. Todo iba normal hasta que el autobús pasó por un tramo envuelto en neblina. El clima había cambiado de golpe y la visibilidad se redujo drásticamente. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad. Fue entonces cuando vi la silueta de una mujer al borde de la carretera, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Levantó la mano en señal de pedir un aventón. Sentí un escalofrío. Sabía que no debía detenerme. Años atrás, otro chofer recogió a una mujer así y nunca más se supo de él. Apreté el volante y seguí adelante, pero el espejo retrovisor me mostró algo que casi me hizo pisar el freno. La mujer ya no estaba afuera, estaba dentro del autobús. Los pasajeros seguían dormidos o distraídos sin notar que alguien más había subido. Miré por el espejo interior. Había una figura sentada en la última fila, completamente inmóvil. La piel se me erizó al darme cuenta de que su rostro estaba oculto en las sombras. ¿Alguien vio subir a esa persona?, pregunté con la voz temblorosa. Nadie respondió. De pronto, el bebé en el primer asiento comenzó a llorar desconsoladamente. La madre intentó calmarlo, pero el niño gritaba como si algo lo aterrorizara. El anciano que miraba por la ventana cerró los ojos y murmuró: «No la mires, no la mires». Sentí el frío recorriéndome la espalda. Volví a mirar al espejo y la figura de la última fila ya no estaba ahí. Los jóvenes con audífonos los habían quitado y se miraban nerviosos. Uno de ellos susurró. Escuché un susurro en mi oído. Alguien dijo mi nombre. El hombre de traje miró su celular con terror. Su pantalla estaba encendida, pero la cámara frontal mostraba algo imposible. Una mujer de cabello negro y largo sentada justo a su lado, pero el asiento estaba vacío. El autobús se llenó de murmullos y respiraciones aceleradas. Algo iba mal. No quería voltear, pero lo sentí.
una presencia justo detrás de mí, un aliento helado en mi nuca, un murmullo que no pertenecía a ningún pasajero. Pisé el acelerador. Tenía que salir de ese tramo, tenía que llegar a la siguiente caseta. El camino se hizo eterno, la neblina cada vez más espesa. De pronto, vi las luces de la caseta a lo lejos y suspiré con alivio. Cuando el autobús se detuvo, abrí la puerta sin pensarlo. Los empleados de la caseta subieron a revisar los boletos y las caras pálidas de los pasajeros llamaron su atención. ¿Todo bien, don Ramiro?, preguntó uno de ellos. Tragué saliva y asentí, pero antes de arrancar, una de las empleadas revisó la lista de pasajeros y contó en voz baja. Señor, aquí dice que venían 18 pasajeros, pero solo hay 17 en sus asientos. Sentí que el estómago se me iba al suelo. ¿Cómo?, pregunté con la voz rota. La empleada me miró con seriedad. Alguien más subió en el camino, pero nadie bajó. El silencio se hizo más pesado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me atreví a mirar el autobús por el espejo retrovisor. En la última fila, donde antes no había nadie, ahora se veía una sombra. Era una silueta inmóvil, apenas perceptible en la penumbra del vehículo. La empleada pareció notarlo y su cara palideció. ¿Está segura de que nadie bajó?, pregunté con voz entrecortada. Completamente, respondió ella. El autobús seguía abierto, la noche se sentía más oscura y densa. Entonces, sin previo aviso, las luces dentro del vehículo parpadearon. Se escuchó un susurro largo, como un lamento extendido en el aire. Uno de los pasajeros gritó: «Ahí está, mírala». Miré de reojo y la figura en la última fila se había movido. Ya no estaba sentada, sino de pie en el pasillo, más cerca de los pasajeros. El pánico se apoderó de todos. Algunos comenzaron a rezar, otros cerraron los ojos esperando no ver nada más. Yo intenté tranquilizarme, pero un peso invisible me oprimía el pecho. «Cierra la puerta y vámonos, don Ramiro», susurró el anciano de la ventana. Sin dudarlo, cerré la puerta y arranqué. Los empleados de la caseta se quedaron mirando, confundidos y aterrados, viendo cómo nos alejábamos en la carretera envuelta en sombras. Esa fue la última vez que vi aquella figura, pero desde entonces, cada vez que conduzco de noche, reviso la última fila y juro que, a veces, siento que alguien sigue ahí. Me llamo Daniel y aquella noche solo quería llegar a mi destino sin contratiempos. Había tomado el autobús en la terminal del norte en la Ciudad de México con rumbo a Tuxpan. Tenía que visitar a mi madre, que llevaba tiempo enferma, y planeaba estar con ella unos días. Lo que no sabía era que ese viaje me haría cuestionar todo lo que creía posible. Desde que abordé el autobús, sentí un ambiente extraño. No era mi primer viaje nocturno, pero había algo en la atmósfera que me ponía incómodo. Tal vez era la neblina densa que rodeaba la carretera, o el silencio casi sepulcral que se apoderó de los pasajeros en cuanto nos alejamos de la ciudad. Normalmente, en un viaje así, siempre había alguien conversando en voz baja o algún niño llorando, pero en este autobús la calma era absoluta, demasiado absoluta. El autobús avanzaba lento por la carretera México-Tuxpan. La neblina cubría el camino como un velo espeso que apenas dejaba ver unos metros adelante. Eran casi las 2 de la mañana y la mayoría de los pasajeros dormía, ajenos al retumbar del motor y al vaivén del vehículo que cruzaba la Sierra Norte de Puebla. Solo el conductor parecía alerta, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en la carretera. Yo iba en la parte trasera, con audífonos puestos, tratando de ignorar el frío que se colaba entre las rendijas de la ventana. A mi lado,
Una mujer dormía recargada en su mochila. Había tratado de dormirme también, pero algo no me dejaba. A pesar de estar agotado, mi cuerpo estaba en tensión, como si esperara que algo pasara. Todo iba bien hasta que la señora de adelante se giró y me miró fijamente. Su rostro era inexpresivo, su piel pálida y sus ojos eran negros, sin brillo. Me incomodé al verla, pero no dije nada. Simplemente desvié la mirada y cerré los ojos. Unos minutos después, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me sobresalté y abrí los ojos rápidamente. No había nadie. La mujer que había estado a mi lado ya no estaba, pero su mochila seguía en el asiento. Miré alrededor. Todos parecían seguir dormidos. Quise tranquilizarme pensando que tal vez había bajado en una de las paradas, pero entonces la vi de nuevo. Estaba sentada en el asiento frente a mí, mirándome fijamente con esos ojos negros, vacíos. El corazón me martilleaba el pecho. No entendía cómo se había movido sin que yo la notara. Un sonido rasposo me erizó la piel. Venía del pasillo. Lentamente giré la cabeza y vi a una niña de cabello largo y desordenado parada a media fila. Su vestido estaba empapado, goteando en el piso del autobús. La piel de su rostro estaba arrugada, como si hubiera pasado demasiado tiempo en el agua. Me miró, ladeó la cabeza y dijo algo en voz baja, pero no entendí. Me levanté de golpe. Miré al chofer esperando que también la viera, pero seguía concentrado en la carretera. Le grité a los pasajeros, pero nadie reaccionó. Era como si estuviera atrapado en un sueño donde solo yo podía verlos. De repente, el autobús se estremeció y las luces parpadearon. El chofer golpeó el volante y maldijo. «Pinche neblina», murmuró. Pero yo sabía que no era la neblina. La niña había desaparecido. Miré de nuevo hacia los asientos y me di cuenta de algo aterrador. Había pasajeros que no había visto antes. Hombres y mujeres con ropa vieja, manchada de tierra y lodo. Todos estaban sentados, en silencio, con los ojos cerrados. Parecía que habían estado ahí todo el tiempo. El autobús se detuvo de golpe. La neblina se había vuelto tan densa que el chofer decidió orillarse. Respiré hondo, tratando de calmarme. Cuando bajé la vista, vi que la mujer de los ojos negros ya no estaba. Me levanté rápidamente y caminé hacia la puerta trasera. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí. El chofer bajó primero y prendió un cigarro. Me acerqué a él y le pregunté en voz baja: «Oiga, ¿vio a esa señora que iba aquí atrás? La que estaba vestida de negro con la mochila». El hombre me miró de reojo y soltó el humo del cigarro. Luego soltó una risa corta, pero sin humor. «Chavo, esa ruta siempre está llena de gente que no debería estar ahí». Se subió de nuevo al autobús como si nada. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban. Miré hacia la neblina y sentí que alguien me observaba desde dentro de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda al notar una sombra difusa entre la bruma. Parecía una figura humana, inmóvil, observando en silencio. Respiré hondo, regresé al autobús y tomé mi asiento. Traté de distraerme, de convencerme de que solo estaba sugestionado, pero en el reflejo de la ventana vi algo más. La niña estaba sentada en un asiento al fondo, mirándome con esos ojos hundidos y tristes. El viaje siguió, pero yo ya no pude dormir. Me llamo Manuel Gutiérrez y soy conductor de autobuses en la ruta Monterrey-Nuevo Laredo. Trabajo en esto desde hace más de 15 años y aunque he escuchado muchas historias sobre esta carretera, nunca les había dado importancia. Siempre pensé que eran exageraciones, hasta que me tocó vivirlo en carne propia.
Aquella noche salí de la terminal de Monterrey a las 11 con destino a Nuevo Laredo. No era un viaje inusual para mí, pero algo en el aire se sentía distinto. El clima estaba extraño, el cielo completamente despejado cuando salimos, pero apenas pasamos la mitad del trayecto, la neblina comenzó a aparecer de la nada. Era tan densa que las luces del autobús apenas lograban iluminar un par de metros adelante. Me obligó a reducir la velocidad considerablemente. Llevaba un grupo reducido de pasajeros, un matrimonio con un bebé, un hombre de negocios medio dormido, una señora de edad avanzada y un par de jóvenes con mochilas. Cada uno estaba en su mundo, algunos dormitando, otros mirando el celular o simplemente observando la carretera a través de las ventanas empañadas. A mitad del camino, pasando un tramo donde apenas se veía a unos metros, el intercomunicador del autobús crepitó con estática. «Ya casi llegamos», dijo una voz infantil. Me estremecí. No había niños en el autobús, solo el bebé dormido en brazos de su madre. Pensé que era una interferencia, pero al ver por el espejo retrovisor, algo me heló la sangre. En la última fila había una niña sentada, con un vestidito blanco y el cabello largo cubriéndole el rostro. Respiré hondo y parpadeé, convencido de que la neblina me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volteé de nuevo, la niña seguía allí. «Señor, por favor pare el autobús», dijo la mujer mayor con la voz temblorosa. Miré por el espejo y vi que ella también había visto a la niña. Los jóvenes con mochilas cuchicheaban nerviosos y la madre del bebé apretó a su hijo contra su pecho. Decidí no hacerles caso. Si me detenía en medio de la nada, solo iba a ponerlos más nerviosos. Pero entonces, la niña se movió. No caminó. Se deslizó por el pasillo como flotando, deteniéndose justo detrás del hombre de negocios. Nadie se atrevía a hablar, pero el ambiente en el autobús se puso tan helado que mi aliento salía como vapor. El hombre, sintiendo algo detrás de él, giró la cabeza y dejó escapar un grito espantoso. Se aferró a su asiento, con los ojos desencajados, tartamudeando algo que nadie entendió. «No puede ser», balbuceó el hombre con el rostro desencajado. «Esa niña no puede ser real». En ese instante, todas las luces del autobús parpadearon y el motor falló. La neblina de afuera se hizo más densa y, entre ella, pude ver algo que me quitó el aire. A los costados de la carretera había decenas de siluetas. Eran sombras humanas, inmóviles, observando el autobús. Algunas parecían moverse levemente como si flotaran entre la bruma. La niña abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido, solo una presión insoportable en los oídos, como si todo el aire hubiera sido succionado del autobús. Los pasajeros comenzaron a llorar, a rezar, a gritar. La madre del bebé lo abrazó con más fuerza, mientras el hombre de negocios temblaba en su asiento. Los jóvenes con mochilas intentaban grabar con sus celulares, pero las pantallas no mostraban nada más que estática. «Por favor, que alguien haga algo», gritó la mujer mayor, cerrando los ojos y murmurando oraciones. Yo estaba paralizado. No podía reaccionar. Mis manos temblaban en el volante. Fue entonces cuando sentí algo helado rozar mi nuca. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Giré lentamente la cabeza y vi, reflejada en el espejo retrovisor, la niña de blanco parada justo detrás de mí. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, como si no tuvieran fin. Un susurro llegó a mis oídos. «No debiste venir por este camino». De golpe, todo regresó a la normalidad. La niña había desaparecido. La neblina se disipó. Las luces del autobús volvieron a encenderse y el motor arrancó como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra el resto del viaje.
Cuando llegamos a la terminal de Nuevo Laredo, los pasajeros bajaron rápido, con el rostro pálido y los labios sellados. Yo también descendí para tomar aire, pero al mirar hacia el autobús una última vez, noté algo que me paralizó. En el vidrio trasero había una pequeña mano marcada, como si alguien desde adentro hubiera apoyado los dedos en el cristal. Nunca volví a hacer esa ruta de noche.